Vale, también voy a compartir pantalla, a ver si es posible. Sí, ¿no? ¿Está, se ve? Veo un texto en Word. Sí, un texto, sí, lo quería Perfecto. era como poner grande, pero bueno. Eh, bueno, yo me presento un poco, soy también, soy periodista, comunicadora social, pero desde el 2009 decidí que quería dejar mi profesión, digamos, inicial para luego dedicarme a la ilustración. Y también pues ya venía con la inquietud del tarot, de estudiar, tenía una maestra de tarot y entonces fue una cosa que empezó como simultáneamente. Entonces les digo esto porque yo he hecho un tarot que se llama No es lo que parece. Entonces, pues mi ponencia va un poco de contarles que además me parece justamente lo que Juana estaba diciendo, pues esas sincronías que, que que es como la antesala que Marilina había hablado de la simbología, que es lo que realmente me he enfocado yo para poder crear este tarot. Entonces, pues eso quería compartirles hoy. Lo que empecé a hacer fue eso, pues a estudiar un poco ilustración porque era realmente lo que quería. Siempre he sido comunicadora, pero también quería enfocarme en la parte visual. Y cuando empecé a estudiar tarot, sentía la necesidad profunda de crear un tarot para poder entender justamente la simbología. Sentía que si no lo dibujaba, esa información no me llegaba. Entonces empecé a crear los arcanos mayores y empecé como un cambio completo de vida. Me alejé de organizar eventos y de ejercer el periodismo y la comunicación y empecé a trabajar con cerámica, que había sido mi pasión oculta, la ilustración, y entonces cuando empecé me parecía que había muy poca luz, que el papel no era suficiente. Entonces empecé a crear unas racholas de tarot. Les muestro estas imágenes porque fue cuando se culminó esa etapa y entonces hice un evento con esas creaciones donde un amigo se disfrazó de mago y bueno. Y, ay, se me han perdido las imágenes que quería enseñarles. Qué fuerte. Bueno, entonces las hice primero en unas racholas de cerámica. No sé si quedaron al fondo de la presentación. No sé qué se hicieron. Bueno, y bueno, aquí se alcanzan a ver muy, muy poco tal vez. Y luego ya me vine a Barcelona y en el 2018 empecé a crear los arcanos mayores, los arcanos menores. Estos eran los mayores y entonces empecé a crear los arcanos menores, donde empecé a hacer pues ilustraciones, estudiando muchísimo cómo era toda esa simbología para poderla tener presente, que no se me escaparan detalles. Entonces, pues eso supuso un estudio muy amplio de cada arcano, de cada carta, eh, de también hacer mi propia interpretación. Aquí les enseño un poco, pues, ese acercamiento a los arcanos menores, los bastos, lo representé como que algunas situaciones se representan como dificultades, obstáculos, entonces eran como unos dragones que había que dominar y bueno, luego también vengo con las espadas, entonces pues es indiscutible que me basé un poco eh, en las ilustraciones de Pamela Cole Smith, del tarot de Rider White, pero también fui bebiendo de muchas cosas y poniendo también mi interpretación
y mi estilo, digamos, pictórico, que como pueden pues apreciar es un poco naif. Entonces, bueno, fue como una aventura que ha durado más o menos 10 años, porque después de que ya estuvieron elaborados, pues también había que hacer algunos retoques digitales, algunas cosas que, bueno, que había que ajustar. Luego vengo con las copas, donde voy contando también una historia de cada carta, de cada situación, que es como un personaje que va evolucionando en el tiempo. Entonces también por eso me ha gustado mucho la ponencia de Juana, porque es justamente una puesta en escena y como yo vengo del mundo audiovisual, de la ilustración, de la comunicación, entonces pues también me dediqué mucho tiempo a hacer videos. Y era eso, pues juntar imágenes y contar una historia, que cada carta fuera una historia y que las imágenes por sí solas le dijeran algo al consultante, como lo han dicho ya varias veces, pues que no es solamente mi interpretación, sino que la imagen también le transmita algo al que las ve y al que interactúa con ellas. Entonces, pues fue un trabajo como muy cuidado. Después, aquí están las copas, el 7 de copas, por ejemplo, donde es que se te vuela la cabeza y toda esa imaginación y todo lo que sale ahí. También conecto mucho eso con lo que decía Marilina, porque aunque obviamente mantengo el símbolo, pero también como ese símbolo se actualiza a través de un estilo que va con el tiempo, ¿cierto? Que esto es otra cosa, es otra manera de expresar, pero que sigue existiendo el símbolo y tratar de que se preserve a lo largo del tiempo. Bueno, luego los oros, entonces, pues un poco Poseidón, eh, el 4 de oros, el 10 de oros, el paje de oros. Bueno, el dos de oros, ese personaje que siempre nos recuerda el juego, la dualidad, bueno, el alquimista. Eh, y después la reina de oros, también un poco virginal. Y una vez que terminé este proceso de, de hacer todas las ilustraciones, pues quería escribir, porque ya me pareció que era poco, que no bastaba solamente con dibujarlos y con estar ahí con ellos, sino que necesitaba tener ya como un soporte que diera cuenta de cada una de las cartas. Entonces, ahí es cuando digo, pues ha sido un proceso muy largo porque empecé a escribir de cada una de las cartas. Entonces también, además de recoger lo que había escrito y llenarme de bibliografía y de lo conocido, después de llenar eso también era como vaciarlo y volver a crear mi sentido, lo que a mí realmente me suscitaba cada carta. Entonces fue un proceso muy bonito porque ahí es cuando viene el nombre del libro, que es este, que se llama No es lo que parece, porque entonces yo planteo una imagen donde veo algo en la carta y cuento una historia de esa carta, pero luego digo, realmente no es eso, es otra cosa. No sé, por decir algo en las espadas, el 5 de espadas, eh, es una historia donde vemos una mujer que se aleja y atrás hay alguien que la ve de fondo. Entonces podemos crearnos una historia con base en eso. Pero lo que digo realmente es, ella está avergonzada, está huyendo porque ha ganado algo, pero no se lo merecía. Ha hecho una treta para ganarse eso y él es testigo. Entonces revelo como la historia que hay detrás de esa carta
y cuento otros detalles y hago también una pregunta. O sea, esa es como la estructura que tiene el libro, donde cuento lo que aparentemente es. También está escrito en primera persona, entonces es como que la carta habla y dice, yo me siento así. Vuelvo a citar a Marilyn porque también hablo como de toda esa simbología y lo que dijo Juana, que evocan una emoción, un sentimiento, una historia. Entonces yo digo, no sé, la luna, por decir algo, me siento confusa, no me acabo de aclarar, pero luego digo, pero también soy la creatividad, soy la maternidad, la que sostiene el mundo, bueno, por decir algo. Y también hago una pregunta, porque para mí, desde que empecé este camino del tarot en el que llevo pues más de 20 años, para mí ha sido muy importante como comunicadora pues la simbología, pero también siempre he sentido que el tarot, más que responder preguntas, que es a lo que vienen a veces los consultantes, es a que el tarot te pregunta. Es el tarot el que te interpela y más o menos te dice por qué estás aquí. Ah, porque este novio me conviene o no me conviene. Digo una pregunta absurda y de cajón. Y digo, no, no, la pregunta no es si ese hombre te vuelve a llamar o esa persona, es tú por qué estás esperando que esa persona te llame. O sea, ¿dónde está tu vacío para poder estar esperando algo de afuera? Entonces, bueno, así es como está construido el libro. Cada carta tiene una pregunta y entonces ahí pues se responde el no es lo que parece porque es como un viaje fascinante por los 78 arcanos del tarot y va contando pues eso. Entonces, ya una vez que terminé de escribirlos, o sea, esto empezó como un proyecto meramente personal para poder estudiar yo mi tarot y para poderlo entender y para poderme relacionar con él. Entonces, pues ya empiezo, dije, no, esto tiene que salir a la luz y tiene que ser un proyecto un poco más grande. Entonces, pues ahí es cuando construyo el libro y hago un pack de tarot, ay, perdón, aquí, donde tengo una caja y aquí viene pues el tarot con la baraja, el libro y una bolsita, bueno, mona para para guardar la baraja. Entonces es un trabajo muy artesanal, muy propio, muy íntimo y de esa manera pues también he querido que no sea una edición china, sino impresa localmente, pequeños ejemplares, que realmente las personas que lo tengan es porque les interesa y que conectan con él, ¿cierto? Entonces, ese ha sido pues como el proceso y era lo que quería compartirles. Para mí también la carta de la estrella es así como el de la fuerza, es una de las cartas más importantes y con las que más me identifico porque es esta mujer que está revertiendo en el agua lo que ya ha bebido, lo que ya no necesita, lo vierte nuevamente en el agua para que siga su curso. También está desnuda, digamos, en la simbología clásica está desnuda. Yo la he pintado vestida con un traje así un poco velado, también haciendo un poco de paralelismo con la maja desnuda y la maja vestida de Velázquez que eh, cuando está vestida, pues, cuando está desnuda, pues ya está. Pero cuando está vestida, pues insinúa más, tiene más velo, tiene más misterio. Entonces, por eso también representé así la estrella. Y ese estar en la naturaleza, vaciar. Bueno, yo nací en Colombia, entonces para mí también era poder mostrar a través de las cartas la naturaleza, el color, o sea, estoy permeada por toda esa
reverberancia del trópico y entonces también indiscutiblemente se deja ver, por eso mi tarot tiene tantos colores. Pues les quiero para finalizar compartir un poco los arcanos mayores, pues algo de los arcanos mayores, la justicia, que la pinto también pues con un vestido que yo podría decir que es de Agatha Ruiz de la Prada o así, y la pinto también sobre un ajedrez, porque para mí la justicia es la estratega del tarot, la que te pregunta, ¿eres justa contigo misma, contigo mismo? ¿Dónde estás parado? ¿Estás creando una estrategia para seguir adelante? Y bueno, y lo clásico, la espada, la balanza, pero como ven, pues está muy ataviada porque ella también, pues es la elegancia, es, bueno, entonces, este es el reverso del tarot, que también son unas imágenes que hice hace mucho tiempo que no tenía ninguna idea de esto y luego pues me sirvieron, que fue justamente algo que hice cuando llegué a Barcelona, de hacer todas estas racholas de Gaudí, que yo ya las venía trabajando. Entonces, bueno, como todo va adquiriendo sentido cuando llega el momento justo. Luego, el diablo, que también es uno de mis personajes predilectos, y cómo también en cada una de las cartas y en ese inconsciente colectivo se fueron representando personas que yo conozco, eh, amigos, familia, bueno, tenía yo también un taller de cerámica y de pronto estaba justamente pintando el diablo y estaba un poco liada porque no sabía muy bien, claro, es un personaje complejo, y de pronto llega justo a mi taller el primo o un familiar de alguien que tenía que recoger algo y me dijo, no puedo ir yo, voy a mandar a alguien. Y justo llegó un personaje que era el diablo con estas botas, con esta figura, con tatuajes. Entonces fue como una inspiración y dije, mira, este es el diablo que yo estaba necesitando para seguir mi proceso. El colgado, que también, pues para mí es la confianza, es el arcano circense que se entrega y por eso pues tiene como esta expresión de que está aquí en espera, pero está haciendo un número y pasa como a un estado de felicidad, de goce y bueno. Entonces también quiero transmitir eso en mi tarot, la alegría, de que no hay cartas fatídicas, sino que depende del contexto. Vuelvo a citar a Juana, que no hay una imagen mejor que otra, sino que en el contexto, si está cerca de uno o de otro, pues tiene esa significación en el inconsciente. Está el loco que lo pinté en una cuerda floja porque también pues siempre está ahí pasando al borde del precipicio, que también es la adrenalina, lleva una flor en la mano, la noche, la luna, el mago que tiene toda su mesa lista para hacer su presentación, que es un poco lo que somos los tarotistas, estar ahí listos con todas las herramientas para poder guiar, conducir a quien nos consulta, los gatos que me gustan mucho y entonces también quería como dejarlos ahí. Y bueno, la papisa, la papisa Oliver, eh, esa mujer sabia, mm, y mm, la emperatriz, donde también pues hago como mucha énfasis en el embarazo que vive, el emperador, muchos colores, mucha luz, bueno, el ermitaño, que también es uno de mis favoritos por la capa que lleva, que está lleno de, eso también son símbolos, el cuadrado, el círculo dentro del cuadrado, el ojo que todo lo ve, ese ermitaño sabio que tiene esa lámpara. Bueno, un poco así. También la cara de la luna, que siempre hablamos de la cara oculta de la luna, entonces también la quise representar. No está la otra torre, pero está insinuada. El mundo,
y finalmente pues también la fuerza, que mucha gente que me conoce cuando la vio me dijo, oye, pero has pintado a tu mamá calcada. Entonces, bueno, pues un poco esa ha sido mi experiencia que quería compartirlo. Me gusta mucho este grupo que es pequeño, entonces también pues da como la sensación de más intimidad, porque claro, esto se trata de hablar de mí misma y de esta creación que es como un hijo. Entonces precisamente por eso pues también quiero que llegue a personas en un espacio muy cerrado y bueno. Eso es básicamente lo que quería compartirles como mi experiencia y también a motivar a que pintemos de cualquier manera que sea a todos los que están en esta sala, que es una experiencia, es impresionante, o sea, de la manera como sea, no hay que ser ilustrador ni hay que ser artista para poder, bueno, artista sí porque todos tenemos ese artista dentro, pero es dejarlo fluir. Entonces también mi mensaje un poco es invitarlos a todos, a todas a que tengan esa experiencia. Entonces, bueno, no sé cómo estoy de tiempo, Ay, pero perfecto. sí.